Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Positivo. Entonces, miren, bien. Muchísimas gracias. Perdonen la molestia, el inconveniente y el percance por yo moverme del lugar. De verdad que sí, que le pido muchas disculpas. Miren, ya sobre esto que yo le estuve comentando, que estuvimos hablando hace un momentito, justamente lo que busca eh, todo este tema del monitoreo y control. Esto no se mueve. Ah, tú ves, ya sí, ya sí. De monitoreo y control. Fíjense, siempre tengan en su mente todo el tema de, incluso, déjame ver si yo, bueno, tengan en su mente siempre toda la parte de integración, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el proceso de monitoreo y control lo que busca es justamente desde todas las perspectivas, desde todos los procesos, desde todo eso que se va planificado, nosotros garantizar que se pueda medir el progreso, que podamos medir el desempeño, que podemos garantizar una buena ejecución de cambios y que independientemente del cambio que haya, pueda haber un control, pueda haber un monitoreo y pueda poder tener las acciones que nos puedan garantizar que el proyecto se cumpla. Fíjense que eso fue lo que ahorita nosotros dos vimos, desde todas las áreas de conocimiento y de todos los procesos de planificación, se va viendo todo el tema de monitoreo y control, desde todos los procesos, desde los 10 procesos. Y justamente ese ir viendo qué, qué he planificado y cómo entonces yo llevo un buen monitoreo y control de cada uno de ellos, pensado desde un principio. Entonces, monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Es interesante esto. Siempre en este aspecto, yo me voy al flujo de procesos. Si nos vamos al flujo de procesos que ahorita nosotros mencionábamos, aquí dice monitorear y controlar el trabajo del proyecto. O sea, todo lo que se hace como tal del proyecto, fíjense que el monitoreo y control dice, aquí nosotros lo tenemos. Todo lo que se va a trabajar. Sin embargo, si tú te vas al proceso de integración en ejecución, ¿cuáles son los objetivos de integración en ejecución? Aquí lo puede buscar. ¿Cuáles son los objetivos? Cuando digo los objetivos, básicamente, ¿cuáles son? ¿Qué busca? ¿Qué persigue? La integración en ejecución. ¿Qué busca la integración en ejecución? Aquí lo puede buscar rápidamente. Aquí en monitoreo y controlar el trabajo del proyecto. Y en ejecución, ¿qué dice? Integración. Ahora lo puede buscar en su PMBOK o en los procesos. O puede hacer un search en su celular. lo estoy buscando. Bueno, sí, ayúdenla. Aquí hay 9 gente. Vamos arriba, mis hijos. Se refiere a los objetivos de la integración en la fase de ejecución. Ajá, sí. Coordinar los recursos y las actividades del proyecto. Ajá, Asegurar, asegurar la implementación del plan de gestión de proyecto. bien. Monitorear y controlar el desempeño del proyecto. Gestionar los cambios y solicitudes de Pero cambio. eso es monitoreo ya. Ok. Ya tú te fuiste al monitoreo. En ejecución nada más. Solo ejecución. Resumen de los objetivos de la integración en ejecución. En resumen, Ahí. los objetivos clave de la integración en la fase de ejecución incluyen coordinar las actividades y los recursos de manera eficiente,
Asegurar que el plan de gestión de proyectos se ejecute según lo previsto. Co- Gestionar los cambios, el alcance y los problemas. correctamente. Es gestión puro. Pura Ujú. gestión. Fíjense, es pura gestión. Gestionar las acciones, gestionar el conocimiento, gestionar. Gestionar que todo lo que se planificó se haga. Gestionar. Sin embargo, fíjense que acá de este lado dice monitorear y controlar aquello que se está gestionando. Ven, entonces, si nosotros vemos que aquí se está viendo todo, se está monitoreando, se está controlando todo aquello que se planificó y que se está ejecutando, entonces esto es un proceso que vela porque todo aquello que se planificó sí se ejecute desde su desempeño, de cara a lo planificado, de cara a la evolución que pueda tener el proyecto, de cara a los diferentes riesgos, de cara a toda la información que se va manejando, de todo el conocimiento, de todo el conocimiento con respecto a que se maneja el proyecto. Entonces, esto me garantiza, fíjense que como estos son procesos, los procesos tienen que tener evidencias. Entonces nosotros tenemos que tener documentación, reportes que garanticen que eso que se está ejecutando sea lo correcto. ¿Y quién me da esos reportes? Monitoreo y control. Monitoreo y control que me da reporte. Monitoreo y control me da la información. Me vela por los datos, por la información. Por No los indicadores. solamente por los indicadores, correctamente. Todos los indicadores de desempeño. Desde que tú hablas de desempeño, esos indicadores, esos son números. Esos son indicadores. ¿De qué? De todos los recursos y todas las capacidades que tú estás utilizando. Desde el dinero, desde el tiempo, toda esa información que tú tienes y que tú capturas de todos los otros procesos, ¿verdad? Para tú poder lograr el alcance de cara a la satisfacción de del cliente cumpliendo los estándares de calidad. Entonces, toda esa información tú la integras acá para tú realmente medir todo ese desempeño. Entonces, esas diferentes herramientas que utilizas para poder tomar esas decisiones. Entonces, en el monitor y control hay un punto clave que se ha de tomar de cara a esos indicadores, de cara a esos diferentes pronósticos, de cara a todas esas diferentes proyecciones. ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cuáles son las decisiones con respecto a las diferentes variaciones, con respecto al rendimiento que pueda tener, con respecto al valor ganado, al avance del alcance y a todas esas diferentes variables que yo puedo tener? Porque yo genero realmente una proyección, yo genero pronósticos. ¿Cómo voy en el proyecto según lo planificado? ¿Cómo voy en el proyecto según vamos en el desempeño? ¿Cómo voy a nivel de ejecución del presupuesto? Si como voy ejecutando el presupuesto hasta ahora, si yo sigo así, termino con el presupuesto, ¿me va a faltar dinero o me va a sobrar dinero? O tengo que acelerar o tengo que buscar estrategias. ¿Cuáles son las decisiones? Mira, hay muchos cambios y que estos cambios no satisfacen la necesidad de los clientes. ¿Y el cliente qué dice? ¿Qué opina? ¿Cuáles son esas decisiones? Y los stakeholders, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Entonces, por eso necesitamos tener informes, documentación, toma de decisiones. ¿Ven? Entonces, eso busca el monitoreo y control. Eso busca el monitoreo y control acá. Entonces, el informe en el monitoreo y control, crítico, básico, porque tú capturas toda la información de todos los otros. El tiempo, dame la información, dame el alcance, dame la redacción del alcance, ven, ¿qué tú tienes que hacer? Dame el listado de requerimientos, dame el WS, ven, vamos a ver, dame tu información. Ok, en este WS, ok, vámonos con el tiempo. Tiempo a cada actividad, ok, dame el costo, el presupuesto en cada actividad, costo por actividad, cada actividad, cuánto cuesta, paquete de trabajo, no sé cuánto, va a tener el mismo WS. Cadena crítica. ¿Sabemos lo que es cadena crítica ya, verdad que sí? La cadena crítica. ¿Saben lo que es la ruta crítica, correcto? Sí. Sí. Ruta crítica, sí. Sí. Y cadena crítica también. Cadena crítica. Sí, no. Ok, por ¿Cuál es? favor, busquen. Alguien que busque, por favor. Yo utilizo mucho los dispositivos.
Busquen, porque son buenísimos para eso. Busquen una persona que busque qué es lo que es la ruta crítica, qué es lo que es la cadena crítica. Lo vamos a escuchar y vamos a establecer la diferencia. ¿De acuerdo? Yo Rápidamente ahí. tengo, yo tengo Sí. cadena crítica. ¿Qué es cadena Dice, crítica? la cadena crítica es una metodología de gestión de proyectos que se basa en la evaluación de la planificación para priorizar tareas y supervisar recursos. Ah, tareas y recursos. Y la ruta crítica, La esa es la ruta cadena crítica. crítica. Ajá. La ruta crítica es un concepto esencial en la planificación y gestión de proyectos. Identificarla permite a los gestores de proyectos enfocar sus esfuerzos y recursos en las actividades clave que afecten directamente el plazo de entrega. Además, comprenden y monitorean la ruta crítica es fundamental para garantizar que el proyecto se complete a tiempo y dentro de los parámetros establecidos. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Ven la integración de ellas? ¿Las ven? Vamos a hacer ese análisis crítico. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia en la cadena crítica o ruta crítica que pudieron ver? Entre ruta crítica y cadena crítica, ¿pudieron ver la diferencia entre ruta y cadena crítica? La ruta crítica se enfoca principalmente en las actividades y sus dependencias. Ok. Y la cadena crítica considera tanto las actividades como la disponibilidad de recursos limitados. Actividades y recursos. Ajá. Dime, mijo. Por ejemplo, un equipo de trabajo que solo puede estar en una tarea a la vez o una máquina que tiene un tiempo limitado de operación. Interesantísimo. ¿Vieron las diferencias? ¿Alguien más me puede decir la diferencia de los que no participaron hasta ahora? ¿La ve la diferencia? ¿Cómo yo puedo usar eso? ¿Alguien más que no haya participado hasta ahora? ¿Cómo yo puedo utilizar estas dos herramientas? ¿Cómo lo puedo utilizar? La cadena crítica y la ruta crítica. ¿Cómo lo puedo utilizar? Alguien de los que no han participado, por favor. Ya tú tienes toda la ficha en la mano. Simplemente necesito el análisis crítico. ¿Cómo podemos utilizar eso? En su trabajo, en su empresa, en sus proyectos. ¿Cómo podemos poner en práctica eso? ¿Cómo puedo utilizar esos modelos, esas metodologías, esas herramientas? Ok, vamos a hacerlo así entonces. Un momentito, porque me parece que hay algo aquí. A ver, vamos a ver dónde está, dónde está, dónde está. A ver si está por aquí. Ok, compartir aquí, compartir. ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí, se Ok. ve la ruleta. Fanny, Carly, Carla, Qué chulo. Lady, Melissa, Braulio. ¿Hay alguien que me falta ahí? Zeneida, Romelia. Sí, ¿Quién me falta ahí? Luis me falta, ¿verdad? sí. Ay, falta Luis. ¿Alguien más me falta ahí? ¿Alguien más? No, ¿verdad que no? Vamos a la ruleta al globo entonces. Vamos a dejar la respuesta por aquí. La pregunta era, Porfirio, ¿quién falta? Porfirio. Porfirio. Ya ahí estamos. ¿Quién más falta? Ahí está Porfirio, ahí está Luis, Whitney, ya están todos, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo podemos darle uso a la buena práctica de la herramienta cadena crítica y ruta crítica? Según lo que hemos leído hasta ahora. Eso está bien sencillo. Vamos a ver, vueltas al globo. A ver quién nos contesta. A ver quién nos contesta. ¿Quién nos contesta?
Porfirio, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Saludos, se oye. Un placer de conocerle. Igualmente, Encantado. igualmente. Dígame, Porfirio, ¿cómo podemos utilizar la cadena y la ruta crítica según su experiencia? ¿De Bueno, acuerdo? mi experiencia básicamente viene siendo en el área tecnológica. Bien, Entonces, por lo menos en la ruta crítica viene siendo el cómo llevar desde una idea a un producto digital y los pasos críticos que necesito para llevar eso a cabo. En este caso, identificar las tareas, secuenciar las tareas, calcular la duración, definir la dependencia, identificar básicamente identificar esa ruta crítica. Entonces, ya para la cadena crítica, viene siendo eh, identificar, vamos a poner la disponibilidad y la asignación de los recursos, por ejemplo, eh, colocación como quien dice, un plan B, una protección, como quien dice, si un recurso no puede tener algo que no me retrase el proyecto y no evite que este se retrase por un tiempo ya determinado. Es decir, tener de cierta forma, una seguridad. ok. Te la doy buena y válida. Te la doy muy buena y válida. Pero te le pongo muy bien, Porfirio, excelente. ¿Viste Sí. que? Excelente. Fíjate, Porfirio, lo que es. Un detalle adicional que yo te pondría, ¿verdad? Que tú mencionaste eso. El hecho de que yo tengo un tiempo en la ruta, un cumplimiento, un tiempo y un tema de secuencia. Pero para que esa secuencia, esos tiempos se den tal cual, yo necesito unos recursos y unas capacidades dadas en un momento según el cronograma igual. Entonces, ¿cómo yo realmente garantizo que esa secuencia, que esos recursos, esas capacidades eh, se integren en tiempo, esfuerzo, en momento y espacio, para yo garantizar que se dé tal cual según lo planificado? Ahí es que está la integración de las dos. Entonces, muy bien, excelente, Porfirio. Entonces, imaginémonos esto desde, desde lo que es la toma de decisiones de cara a los informes. ¿Para qué me serviría a mí yo tener esta información de ruta crítica y cadena crítica para yo tomar decisiones y cómo eso yo lo voy a plasmar en la medición del desempeño? ¿Cómo me sirve esto? Wow, yo tengo que conectar esto que se me está descargando. ¿Cómo me sirve esto? ¿Cómo me serviría esto? El informe. Entonces, el hecho de que yo pueda tener informes, por eso tomé la ruta crítica de la cadena. ¿Se le apagó? Se murió. No, no me oyen. No, no se me ha apagado. No, Ah, todavía. ahora sí. Todavía. Espérense, denme un segundo. Ahora sí. ¿Dónde estoy? Aquí. Bien, entonces, imagínense que yo tengo que tomar una decisión. Necesitamos garantizar que las decisiones que nosotros tomemos sean decisiones adecuadas, que realmente se tenga que llevar el tiempo, que vamos llevando un desempeño en el tiempo, tanto presente como el pasado, como el futuro. ¿Cómo nosotros vamos a tomar, cómo vamos a ayudar a tomar esas decisiones?
De repente tengo una ruta crítica, tengo una información en el tiempo que tengo que tomar en cuenta. Los stakeholders deben de tomar esa decisión. Si realmente estamos retrasados o realmente vamos en tiempo. Y si realmente para poder lograr el tiempo, para poder garantizar que ese tiempo se dé y que los retrasos realmente no se den y mitigar ese riesgo, tenemos que garantizar que los recursos y las capacidades se den según lo planificado. Que en el momento adecuado podamos contar con los recursos y las capacidades, con los individuos y los materiales, los equipos, para yo garantizar que ese trabajo no se retrase. Eso es medición de desempeño. Entonces, en los informes, yo tengo un estado qué he hecho hasta el momento, qué tenemos hasta hoy y cuáles son esas proyecciones. Entonces, si nosotros nos vamos de esa perspectiva, el hecho de tener informes robustos con información desde el alcance, cronograma, costos, riesgos, compras, etcétera, etcétera, todo eso me va a dar a mí el detalle necesario para que con estos informes y estas estadísticas y esas informaciones, los stakeholders, los diferentes niveles de stakeholders, indistintamente el tipo de proyecto, podamos tomar decisiones. Los informes de monitoreo y control son herramientas claves para transmitir la confianza. El hecho de que tú puedas llevar toda la data, toda la información de progreso, cambio, gasto y toda esa información y que se pueda convertir en un informe, en una medición del desempeño, en métricas, en balance del trabajo requerido, en reportes, en auditorías, información, fotografías. ¿Qué tú estás haciendo? Tú estás evidenciando confianza. Confianza. Y en los equipos ágiles, es excepción, es excepcional esa medición. Díganme ustedes, a ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice que esta medición en equipos ágiles, qué tan importante debe ser? Si en el principio que tuvimos esta discusión, ustedes me hablaron que los proyectos ágiles son más exigentes en monitoreo y control. ¿Y qué me dicen con respecto a la medición del desempeño y a este seguimiento? ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué me dicen de eso, Vueltas. Vamos a ver quién contesta ahora. ¿Qué tan exigente monitoreo y control es con este tema, con información? Wow, doña Carla, cuénteme, doña Carla. Hello, Estoy aquí, profesor. la escucho. Yo A ver, recuerdo que al principio de la clase yo fui que comenté sobre el tema. Yo lo que sí, dije, yo no, o sea, específicamente no dije que eran los proyectos ágiles, la rigurosidad, pero sin embargo, sí debe de haber un monitoreo y control diario, como los proyectos ágiles, como su nombre lo dice, son proyectos rápidos. Obviamente tiene que tener un monitoreo y control así mismo ágil, que se pueda medir, fácil de... a ver. Monitoreo y control riguroso en todo tipo, sí, en todo tiene que ser riguroso. Que en este es más, genera mucho más trabajo, es mucho más, um, Es mucho di- más fluido porque es ágil el proceso y como son etapas de pequeños proyectos, entiendo que el monitoreo y control debe de ser más continuo, más, con eh, un periodo más corto. es mucho más continuo, es más exigente con respecto al tiempo que hay que dedicarle, porque el otro es un poquito más holgado, no así, menos exigente, menos riguroso, ¿verdad ¿Cuál que es, sí? profe, perdón, cuál es que usted dice que es un poco más holgado? O los predictivos tienen plazos ya Ah, bueno, sistematizados. ya, porque como los ángeles tienen un tiempo más corto, ok, ya Correcto, comprendo, ya comprendo. correctamente. Tú ves, por eso es que hay que discutirlo, ¿vieron? Excelentísimo ahí. Por eso mismo, porque el predictivo, tú predices las acciones. Ya las acciones de las actividades están predeterminadas. Hay toda una formulación de un proyecto. Hay un paso a paso, actividad 1, 2, 3, 4.
Tú ves, una construcción de una casa, de un edificio, un apartamento, de esos mismos que están haciendo ustedes, de un supermercado, de un gimnasio. Ustedes tienen eso preconcebido. Puede haber algunos cambios por terreno, lo que sea, pero más o menos tengo eso. Puede haber cambios, sí, puede haber cambios, pero no es lo mismo un ágil. Ustedes que están desarrollando software, no es lo mismo un ágil. Vamos, revisa, 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 revisa. ¿Qué dice el cliente? Está bueno, pruébalo. Fulano, pruébalo, usuario. Prueba, no, esto tiene que tener tal cosa, el botón aquí, tal cosa allí. Mira que esto no está calculando, no sé cuánto. Hazlo otra vez. La semana que viene, otra vez. Y otra vez. Y pruébalo, ponlo en marcha, ponlo a correr. ¿Qué dice la gente? No, que se está frizando. Ya. Entonces, es un proceso. Entonces, ese proceso de medición en los equipos ágiles es crítico. Crítico. En todos es necesaria la medición. No estamos diciendo que no. Pero los equipos ágiles es una información continua, en evolución continua. Hay una trayectoria histórica, hay una secuencia histórica que tengo que darle seguimiento y una secuencia periódica toda la semana. Revisa, revisa, manda, manda, manda. O sea, es ahí que va eso. ¿Entiendes? Por eso yo le mencionaba el tema de los principios del manifiesto ágil. Los principios del manifiesto ágil. Lo dicen. Entonces, fíjense, favorece las métricas empíricas basadas en valores en lugar de métricas predictivas. Valores. ¿Cómo vamos en el desempeño? ¿Sí? ¿Cómo vamos ahora en esta medición? Hoy, ahora, vamos a ver. ¿Qué tenemos? No simplemente, no, que según estos proyectos, más o menos me lleva. No, no, no. Hoy, ¿cuánto me lleva? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? Ahora, dale. Y se mide, se entrega. Porque no estamos cambiando. Hay un tema de cómo va evolucionando el proyecto, ¿sí? Entonces, esa medición permanente. Entonces, porque la agilidad realmente lo que busca, precisamente, todas esas pequeñas tareas que puedan ser ejecutables, pero que asimismo me pueden ir dando ese cambio. Pero esos cambios, en la medida de que yo voy generando esas mediciones, lo que me va construyendo es precisamente la confianza en la medida de que voy entregando esa información. Porque sea ágil, ya yo tengo que soltar eso y olvídame de eso. No, 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 eso va cambiando mucho, olvídate. No, al contrario. Yo creo que en la medida de que vayamos avanzando en un proyecto ágil, en medición ágil, todo esto va a generar confianza en la medida de que podamos ir comunicando la información, ¿sí? Combinando la información. Entonces, tener información, herramientas como ese tema de ver cómo vamos en el progreso del proyecto de manera gráfica, mostrando el histórico, cómo vamos avanzando, cómo podemos monitorear el trabajo de cara a lo pendiente con respecto al backlog, con respecto al listado de deseos, con respecto al avance de las iteraciones, cómo vamos avanzando en base a esto. Tenemos una iteración, cómo vamos avanzando de cara a, a lo que busca el cliente, a la satisfacción, de cara a lo que realmente estamos persiguiendo, de cara a lo que nosotros pudiésemos ir generando, en el momento en que vamos avanzando, de cómo nosotros llevar de repente un board donde yo voy llevando cada acción, que están terminadas, cuáles han sido probadas, cuáles han sido completadas, y en la medida de que vayan avanzando, integrando, agregando, hasta que el cliente esté satisfecho, ir entregando esto y que eso sea comunicado hacia todos los demás. Vuelvo otra vez y recargo en el punto que yo le mencionaba. Uno de los roles del director de proyecto es transmitir confianza. Y la transmisión de confianza se logra en el monitoreo y control. ¿A través de qué? De informes. ¿A través de qué? De que todos en el proyecto conozcan y sepan claramente qué está pasando en el proyecto con las informaciones que se envían.
Todo el mundo tiene que estar claro cuáles son las herramientas, las gráficas, las informaciones, los indicadores que se utilizan, los formatos, todo. Cuestión de que la persona cuando recibe eso sabe que está recibiendo. Y eso es lo que va, entonces a la medida que nosotros podamos ir alimentando esas informaciones a la misma velocidad que va el proyecto, eso se va a traducir en confianza. De que no es que no haya, no es que no vaya a haber problema, no es eso. Problema siempre va a haber. Es que hay una persona, hay un individuo que se llama el project manager, que sí está y es responsable de que las acciones se cumplan, de que por mí no sea, de que alguien se está preocupando de que las cosas realmente marchen bien. Y de que si hay un problema, alguien se va a preocupar de eso. Ven, entonces yo tener todos los requerimientos a mano, cómo voy en una línea de tiempo, cómo voy completando cada uno de esos requerimientos y cuáles son las que me faltan. Y tener ese gráfico, ese golpe de información gráfica para yo garantizar que vamos avanzando en el trabajo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, eso es monitoreo y control del trabajo. ¿Sí? Pero en ese monitoreo y control del trabajo hay solicitudes de cambios. De repente, qué información varía, qué requerimientos cambiaron, qué necesidad pudiésemos tener, cuáles son los diferentes entregables de cada producto, qué trayectorias se han tomado en función de esas diferentes características y cuáles son esas correcciones que se han ido dando, esas reparaciones que de repente pudiésemos tener de cara a los defectos. Todo eso nos va llevando a nosotros en el tema del control. Más adelante vamos a ver algunos ejercicios con respecto a esto. Para no perder la secuencia. Y tenemos entonces el control interno de cambios. Ese es el otro objetivo que tiene el monitoring control. El primer objetivo, ¿cuál era? El monitoring control. ¿Cuál es el primer objetivo de integración? ¿Cuál es el primer objetivo? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Qué fue lo que pasamos ahora? ¿Qué era? ¿Monitorear qué? ¿Monitorear? ¿Monitorear qué era? El desempeño. Bueno, monitorear el trabajo del proyecto. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Y monitorear el trabajo del proyecto era a partir del desempeño, tener informes y ahí. Bien. El otro objetivo de integración, que recuerde que el director del proyecto que es experto integrando. Experto integrando. El otro objetivo es el llevar una buena gestión del control integrado de cambios. El control integrado de cambios. Fíjense, yo monitoreo el trabajo, yo gestiono el trabajo en ejecución, gestiono el conocimiento que se dé, que se haga, monitoreo el trabajo del proyecto, lo que se está haciendo, lo monitoreo, lo valido, lo reviso, lo cuanto. Y yo también entonces llevo la buena gestión del control integrado de cambios. Porque en integración tengo la información de la planificación, como ustedes vieron al principio, se está ejecutando allá tal cual, voy generando, midiendo el desempeño, cómo vamos en el progreso, qué logramos hoy, cómo estamos ahora, cómo vamos en futuro, genero las proyecciones, hago todo lo demás. Entender esto en este momento es importante, porque todo lo demás que viene luego de estas dos partes son el rompecabezas de todos los otros procesos, ¿sí? Como ustedes lo vieron ahorita. Todo en dirección de proyecto se centra en integración. Todo. Si usted va en inicio, piense bien, integre y piense bien en integración, que pasa en inicio. Si bien en planificación, fíjense que en planificación, ¿qué busco? El plan de dirección del proyecto, el plan de gestión del proyecto. ¿Y cuál es la salida? ¿Dónde se encuentra la salida del plan de gestión del proyecto? O del plan de dirección del proyecto. ¿Dónde que tú lo ves? En planificación. Esa salida, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra esa salida? ¿Quién me dice? Del plan de gestión del proyecto. Esa salida, ¿dónde está? A nivel de proceso. ¿Dónde está esa salida?
¿En qué proceso? ¿A qué proceso pertenece? El plan de gestión de proyecto. En planificación. ¿De Repi- dónde? ¿A Repito, dónde? repito la pregunta, por favor. ¿A qué proceso de planificación tiene como, qué proceso de planificación tiene como salida obtener el plan de gestión de proyecto? ¿Qué proceso o área de conocimiento tiene como salida en el grupo de procesos de planificación el plan de gestión de proyecto? ¿Lo identificaron? ¿No lo identificaron? ¿No lo vieron? ¿Ven mi pantalla? Sí, Control. Miren la planificación aquí. Miren integración. ¿Lo leen ahí? ¿Lo están viendo ahí? Sí, ¿Qué dice? ¿A proyecto, dónde, a qué proceso pertenece del grupo de procesos de planificación? El plan de dirección de integración. proyecto. A integración. A integración. Pero eso dice mucho, ¿oyeron? Fíjense, vuelvo y le digo, en todos los procesos, todos los vectores, de todas las áreas de conocimiento, de todos los procesos siempre van a integración. ¿Qué significa eso? Eso significa que en planificación, ¿qué es lo que tú buscas en planificación al final? El entregable final, que dice, ya, planifiqué, toma. ¿Cómo se llama ese entregable final? Planifiqué, toma. ¿Cómo yo sé que tú planificaste? Y ya tú tienes tu planificación hecha. Con el ¿Qué tú plan de entregaste? dirección de proyecto. El plan, De dirección de proyecto. el plan de dirección, el plan de gestión de proyecto. Totalmente cierto. Entonces, fíjense, la esencia de la planificación del proyecto está en integración. Todo lo otro es rompecabezas. Fíjense, todo lo demás es el rompecabezas de la integración. E integración. Y donde quiera que usted vaya, todas las áreas de conocimiento, integración. Siempre va a ser integración. Todo lo demás son rompecabezas. Entender la integración es importante por eso. Por eso tenemos que ser expertos integrando, porque todo lo demás va a llegar por añadidura. Porque usted va a entender la dinámica de la gestión de proyectos, usted lo va a entender basada en la integración. Fíjense, todo eso que usted hace, que busco el scope, que busco el costo, que busco el cronograma, que busco los riesgos, que el tema de comunicación, el tema stakeholder, el tema de adquisiciones. Al final, todo eso es para desarrollar el plan de gestión del proyecto. Y es la única salida que tiene la integración en la planificación. Desarrollar el plan de dirección de proyecto, el objetivo. Y salida, el plan. Y así me pasa en las otras áreas de conocimiento. En todas. En todas. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante entender esto? Voy donde que yo estaba ahorita. Aquí. No estoy ni seguro. Ah, yo creo que sí. Aquí. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo tengo el control integrado de cambios, eso significa que yo estoy viendo desde el principio
todo lo que es el plan de la gestión del proyecto. Yo gestiono el trabajo del proyecto, gestiono el conocimiento del proyecto, yo monitoreo el trabajo del proyecto y yo llevo el control interno de cambios. Todo aquello que se planificó de todas las otras áreas de conocimiento, yo tengo que velar que eso se cumpla. Es aquí, de que el cambio que se dé, que se apruebe, el cambio que deba de traducirse en ejecución, se dé tal cual la decisión. Control interno de cambios. Entonces, fíjense lo que dice el proceso. Lo voy a leer textualmente. Es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar los cambios a entregables activos de los procesos de organización, documentos del proyecto y al plan de dirección del proyecto y comunicar las decisiones. Se revisa toda la solicitud de cambio contra los documentos del proyecto, entregables, líneas bases o el plan de gestión del proyecto y se aprueba o rechaza el cambio. Se hace desde el inicio hasta el final y la responsabilidad recae sobre el director del proyecto. Clave. Clave. Todo aquello, sea un proyecto predictivo o sea un proyecto adaptativo, tiene cambios. Y cambios se traducen en riesgos si no son bien manejados. Entonces, el hecho de nosotros ser expertos integrando, somos expertos controlando cambios. Somos expertos gestionando, manejando hasta que se tome la decisión y se ejecute. Independientemente del ciclo de vida del proyecto. Independientemente. Porque la idea nuestra es agregar y lograr el valor que se desea al cumplir todo lo que se requiere en el proyecto, independientemente de las restricciones que haya. En costo, en tiempo, el alcance que tengo que cumplir para yo poder satisfacer las expectativas. Entonces, en un proyecto adaptativo, las expectativas dependen del cambio. Las expectativas dependen del cambio. Entonces, todas esas solicitudes, toda esa información, todo ese cambio de costo, de tiempo, todas esas variaciones, es justamente en los que busca lo que es la gestión del cambio. Nosotros ser expertos integrando, somos expertos en ver todas esas variables que puedan ser afectadas de cara al cambio. Entonces, todos esos cambios que vienen por diferentes razones. ¿Quién me ayuda ahí a leerme cuáles son las diferentes vías por lo cuales, las razones por las cuales vienen los cambios en el proyecto? ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener cambios? Dice ¿Quién me ayuda? cambio en el negocio, cambios técnicos, requerimientos indefinidos, plan de contingencia, eventos eternos, error u omisión, cambio que añade valor y nuevas personas. ¿Algún ejemplo de algún tipo, de algún cambio que le haya pasado a alguien en un proyecto de algunos de esos que están acá? ¿Algún cambio? ¿Y cómo lo manejó? ¿Alguien tiene alguna experiencia de un cambio? Dije, mira, eso fue un cambio por esto, en tal proyecto, por esto y esto. ¿Alguien tiene alguna experiencia que desee compartir con nosotros? ¿Nadie Bueno, tiene una experiencia? el Sí, cambio dime. técnico, señor, y el requerimiento indefinido se parecen un poco porque a veces en el caso del proceso constructivo civil, porque los cambios técnicos a veces vienen dados también por el requerimiento. Por ejemplo, me explico. Que esa columna iba a aguantar tal y tal peso y tenía una sección 40 por 40 y hay que darle una 60 por 30, por ejemplo. O es un cambio técnico en el elemento, pero es un requerimiento que se está saliendo por algo, aunque también el requerimiento indefinido vienen dados por los cambios arquitectónicos.
a mí en mi trabajo me pasa mucho esa parte. Siempre hay requerimientos como que nunca terminan de definirse hasta que ya se hacen varios cambios y se da. Y en el caso de error u omisión, a veces los contratistas leyendo los planos cometen uno u X error, hacen un proceso constructivo y hay que volverlo a hacer. Es decir, volver a ejecutar ese proceso. Eso pasa, muy bien, muchísimas gracias por el aporte, por tu experiencia, eso pasa bastante, eso puede pasar muchísimo, muy bien, y esa es la idea. La idea es poder. Ahora bien, el hecho de tener, si de repente el cambio es necesario, implementar ese cambio, si realmente ese cambio cómo afecta en el proyecto, considera el presupuesto, cronograma, alcance, calidad, etcétera, etcétera. Un cambio te puede cambiar muchísimas características, por eso hay un principio en la dirección de proyectos. Si nos vamos a los principios de dirección de proyectos, hay un principio que es clave en este aspecto. Hay un principio que usted nunca puede perder de lado ahí y es bueno, incluso me voy para allá por eso. Ay, ¿dónde está eso? Ah, aquí que está. Pues yo lo voy a cambiar de aquí. Hay un principio, a ver si me deja. Yo creo que aquí. Ajá, ok. Cuando menciona los principios y usted se coloca acá y ve lo que es el pensamiento sistémico, y dice, reconocer y evaluar y responder a las iteraciones del sistema. El proyecto no es una brújula, es un engranaje de un sistema mucho más extenso que incluye otros agentes interdependientes. Es responsabilidad de asegurarse de que esas interacciones sean consideradas y planificadas. Interdependencia, pensamiento sistémico, integración de sistemas, visión holística. Es esencial equilibrar las perspectivas internas y externas. El sistema puede cambiar en el tiempo debido a la vulnerabilidad interna y externa. Los sistemas se adoptan más allá del ciclo de vida del proyecto y continuarán posteriormente. Una visión holística, una visión del todo. Cuando usted tiene un tema de cambio, que también es parte, fíjense, que los proyectos tienen un principio de cambio. El cambio siempre estará presente en un proyecto. Siempre, igual los riesgos y todo lo demás. Pero resulta que el mismo cambio me lleva a riesgo, pero ese mismo cambio me lleva a yo siempre tener el principio de adaptabilidad y resiliencia para yo poder gestionar los proyectos. Pero siempre tengo que verlo de pensamiento sistémico, del todo, del todo. Pero fíjense que ese todo se tiene que ver desde lo que es la complejidad, desde la complejidad. Porque fíjense, si me voy a la complejidad, la misma complejidad, ¿qué me dice la complejidad? ¿Qué me dice la complejidad? Ambigüedad, incertidumbre, volatilidad, cambio, cambio. Que hay diferentes situaciones en el entorno que generan cambio. Hay que cambiar el enfoque de evitar la complejidad para evaluar y reaccionar cuando sea necesario. Esa, navegar en la complejidad. Y los cambios me llevan a eso. Me llevan a ese tema. Entonces, justamente el control integrado de cambio lo que busca es eso. El control integrado de cambio lo que busca justamente es eso. Gestionar la complejidad. Eliminar esos riesgos y gestionar esa complejidad. Para nosotros poder garantizar ver el todo sistémicamente y poder satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, generar ese control integrado de cambios, lo que me va a garantizar justamente es satisfacer las necesidades.
satisfacer esa necesidad, porque todo proyecto tiene cambio. Todos lo vieron, que es un principio. El principio del cambio. Todo proyecto tiene cambio. Todo proyecto está expuesto a un cambio. ¿Sí? Entonces, es importante que lo podamos tener eso en cuenta. Entonces, realizar el control íntegro de cambio implica hacer reuniones, utilizar diferentes herramientas, tener información para tomar decisiones, análisis de expertos. Hay mucho que se puede hacer de cara a lo que es ese sistema. Ahora, ese sistema de control de cambio me lleva a establecer esas pautas o procedimientos para evaluar, analizar y aprobar los cambios requeridos. ¿Cuáles son los diferentes responsables de aprobación con respecto a esto? Usted puede tener, estas decisiones, fíjense que no se toman solos. Esa decisión no es del director del proyecto, es del equipo que se identifica según el diferente nivel. Tú puedes tener un, un board, tú puedes tener un consejo de dirección, tú puedes tener un equipo técnico, tú puedes tener un comité, etcétera, etcétera. Entonces, esas decisiones que se toman en cuenta junto con los patrocinadores del proyecto, junto con los interesados en los diferentes niveles según la característica y distribución de los stakeholders, eso nos lleva justamente a que las decisiones no se toman solo, se toman según los requerimientos, según el peso, según la necesidad, según el alcance, según qué implica en el proyecto, porque no todos los cambios son iguales. No todos los cambios, no todos los cambios son, hay cambios que pueden ser estéticos, hay cambios que son un poquito más profundos, hay cambios que tienen un impacto distinto a otro, ¿sí? Entonces hay cambios que me pueden impactar el tiempo, el costo, hay otros que me pueden afectar el tema estratégico, hay muchas variables que se han de tomar en cuenta, ¿sí? Entonces debe de existir alguna documentación para dejar por escrito la parte de cambios. Y eso la organización tiene que entenderlo, tiene que comprenderlo, tiene que conocerlo, ¿sí? Esa información del cambio. ¿Cuáles son todas las variables que se toman en cuenta? ¿Cómo fue que se tomó la decisión? Y que repose ese documento con control de versión incluso. Se puede generar un documento hasta con control de versión para que usted no tenga ningún tipo de pérdida de información al momento de tú decir, ¿cuántos cambios hemos tenido? 8. Este y este, con un código que tú sepas que es un tema controlado. Eso da ventaja, ¿sí? Entonces, la medida que se generan cambios, también de repente se debe de generar algún tipo de estrategia para tú generar acciones correctivas, porque se te fue el tiempo, porque el dinero ya no te va a dar y otras cosas más que se pueden dar. Entonces, de repente tú puedas introducir el tema de horas extras, añadir recursos, identificar diferentes variables de cara que me puedan afectar un tema de conflictos, determinar las causas de ese tipo de cambio, evaluar las diferentes alternativas. O sea, las condiciones te pueden cambiar en el entorno. Te puede generar algún tipo de modificación. Entonces, el hecho de ver los pros y contras, las diferentes alternativas del cambio en base a la corrección. ¿Cómo me puede causar esto cambio en las líneas base de costo, tiempo y alcance? ¿Cómo me puede generar esto situación de cara a esto? Y yo no puedo comprometer nunca la calidad para yo poder cumplir con un tema de tiempo. Ojo con eso. Miren que yo he tenido diferentes momentos en, en algunos proyectos donde he tenido que plasmar claramente de por un tema de tiempo, ¿cómo yo puedo garantizar que independientemente la calidad se cumpla? Ustedes saben que la calidad es directamente proporcional a los costos. ¿Qué significa eso? Que normalmente cuando tú quieres que se acelere con un tema de tiempo, normalmente sí se puede, según la determinación del análisis, entonces se puede determinar, pero normalmente cuesta un poco más. Hay que invertir para poder garantizar la calidad. Hay que invertir. Entonces, de repente, en ese tema de cambios, se determinan puntos de chequeo, posibles
esos diferentes puntos posibles. Replaneación, puede pasar de que haya que replanear, de cambio un cambio. Entonces hay muchas informaciones que nos dan. Entonces tenemos lecciones aprendidas, tenemos información importante para ver esas proyecciones de cara a esos cambios. O sea, fíjense que se va generando información valiosa para poder tomar decisiones. Y fíjense el tema de control de versión y actualización de estos, ¿sí? Entonces, todo este tema de cambio puede ser auditado, se le puede dar seguimiento, se puede generar una continuidad. Por eso garantizar el tema de cómo yo garantizo que esa acción que se está modificando, o esta actividad, o esta fase del proyecto que tiene esta acción que debe de modificarse, cómo yo garantizo y valido que eso es así. ¿Qué significa eso? Inmediatamente se genera el cambio, inmediatamente, ahí mismo, así mismo como la planificación, debe de salir junto con ella el plan de monitoreo y control. Asimismo, cada cambio debe de salir cuál es la medida que se va a diseñar, que se va a establecer para yo garantizar que este cambio se dio tal cual. ¿Y por qué es bueno ponerla ahí mismo? Porque si tú dejas eso a la ambigüedad, a como yo no sé, pero cuándo es eso y cómo que lo vamos a hacer, muchas veces los interesados pueden resistirse al cambio. Pero si eso ya se deja claro en el acta de constitución de equipo, se deja claro, inmediatamente se genera el cambio, que se va a establecer inmediatamente la acción correctiva en base al cambio y la acción de monitoreo y control para garantizar que el cambio se dé. O sea, todo el mundo está claro desde un principio. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Wow. Pues yo no sé si preocuparme o asustarme. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay preguntas, mis hijos? Está todo clarito, ¿eh? Realmente lo ha ido desmenuzando bastante, claro. Bien, ok. Eh, Fíjense que de aquí para adelante son los periféricos. Son los periféricos. Si me voy a los periféricos, voy para acá otra vez para que lo vean con el diagrama. ¿Dónde está? Oye, aquí. Ejé. A ver. Aquí. Fíjense, si nos vamos acá, nosotros acabamos de explicar, monitorear y controlar el proyecto, el trabajo del proyecto. Y el desempeño en el control integrado de cambios, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevo ese control integrado de cambios? ¿Y cómo llevo ese monitoreo y control del trabajo del proyecto? Ya fuera de ahí, fíjense que lo que se va a ver son los periféricos. Esos procesos que se van agregando todos a la integración para yo ir generando ¿qué? Los reportes, los informes, las verificaciones de cambios, las actualizaciones del plan de proyecto y la actualización de documentos. Los cambios aprobados, las actualizaciones del proyecto, la actualización de documentos. Fíjense cómo uno se da cuenta de eso aquí. Mírenlo aquí. ¿Lo ven ahí? ¿Usted lo está viendo ahí? Eso es eso. Mírenlo ahí donde está. Toda esa información que usted va a recibir ahora, con validar el alcance, que controlar el alcance, que el schedule, que no sé, todo lo demás, todo. Al final todo es una sumatoria para las salidas. O sea, toda esa información serán entradas y esas entradas se van a trabajar con las herramientas y esa información va a llegar a las salidas.
Entonces, ¿qué significa eso? Que toda esta información de validar alcance y todo lo demás, lo que me va a generar en el caso de monitorear y controlar el trabajo es medir el desempeño del trabajo, los reportes que ahorita hablamos. Fíjense que es identificar justamente esos requerimientos de cara a los cambios, lo que hablamos ahorita. Monitorear y controlar el trabajo, fíjense. Uno, los reportes de desempeño. Ven. Dos, los requerimientos de cambios. Tres, actualización del plan de proyecto. Cuatro, la actualización de los documentos del proyecto. Si nos vamos en el control integrado de cambios, dice aprobación a los cambios requeridos. Eso fue lo que hablamos ahorita. Dos, actualización del plan de proyecto, porque de repente si hay un cambio, si el plan cambió, tengo que modificarlo, que vimos toda la formulística, la sistémica, los cambios, riesgos, ya todos lo vieron eso ahí. Y la parte de la actualización del documento del proyecto, porque de repente hay un nuevo documento, un nuevo requerimiento, un documento controlado, póngalo. Modificó el plan de proyecto, póngalo. De repente hay un requerimiento nuevo con una adquisición nueva. Mire la nueva factura, mire la nueva auditoría, mire no sé, ya, eso es eso. Entonces, cuando tú ves eso de esa forma, tú dices, porque esa información es para eso, sí, eso es para eso. Eso es para eso. Eso usted lo ve en el día a día, eso es bastante ágil, eso es bastante rápido. Es posible que esos procesos se den rapidísimo. Y eso hace entonces que muchas veces podamos perder de la perspectiva porque es muy natural que lo hacemos. Si llevamos el plan tal cual, es muy natural que se pueda dar. Entonces, viendo esto ya de esta perspectiva, ya quiere cada vez más sentido el hecho de ver esto acá. Porque ya validar y controlar el alcance ya de ok, yo tengo que monitorear y controlar el trabajo del proyecto y tengo que gestionar adecuadamente lo que es el control interno de cambios. Entonces yo voy a validar el alcance. Entonces que ese proceso de yo formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se haya completado. Este se refiere al proceso de control de calidad porque esto se preocupa por la aceptación de los entregables. Entonces yo voy a validar que lo que se dijo que se iba a entregar se cumpla. Que se formaliza la aceptación. ¿Es así que usted lo quería? Sí, es así que usted lo quería. ¿Basado en estos estándares? ¿Basado en estos criterios? Sí. ¿Y eso es lo que usted va a querer? Ok, bien, no hay problema. Entonces, eso me da información para la evaluación del desempeño. Entonces, por eso, en el caso de yo tener proyectos ágiles o adaptativos, yo garantizar esa validación es transferir confianza. ¿Caemos otra vez lo mismo? ¿Por qué? Porque un proceso transparente, un proceso de mostrar la información, es un tema de escuchar a nuestros clientes, un tema de arrojar información sobre la información, sobre lo que se debe cambiar. Entonces, si usted ve todos los otros detalles, usted se da cuenta que usted está literalmente transmitiendo tranquilidad y confianza. No magia, tranquilidad y confianza. Entonces, usted tiene que tener en esas reuniones que se despliega. Muestra experiencia. Fíjense, genera confianza. El cliente desarrolla entusiasmo del progreso. Entonces, él va entendiendo el cliente lo que está pasando en su proyecto. Se genera una demostración, se genera esa empatía en ese proceso, esa validación. ¿Eso es lo que usted quería?
dígame otra vez. Sí, eso era. Sí, ok, excelente. Usted hizo la tarea. Entonces usted captura esas opiniones sobre lo que esa persona quiere o necesita o el equipo de trabajo. Entonces, toda esa información se traduce luego entonces para yo garantizar inspecciones, auditorías, revisiones, para yo garantizar que el proyecto cumpla con lo que realmente el cliente quiere. Entonces, yo puedo tener tablas, información, matrices, documentos que yo voy a utilizar como herramientas para yo realmente validar lo que realmente el cliente me pidió. Validar. Porque yo tengo que garantizar que esto, cuando yo lo pruebe, cumpla con lo que él quiere. Cuando yo le tire la fotografía, haga la prueba, encienda, pruebe, apague, suba, baje, presione, lo que sea que se necesite, según lo que se determinó para garantizar la calidad, cumpla. Entonces, fíjense que a partir de allí el cliente aprueba lo que él sí realmente quiere. Y eso es lo que me va llevando ya a la fase de cierre. Porque yo estoy hablando de que yo estoy generando datos de entrega, datos de aceptación, criterios que son de la mano de la calidad, que ahorita se mencionaba, de la calidad que ahorita eso se mencionaba. ¿Alguien me puede ayudar aquí con estas preguntas? ¿Alguien nos ayuda con estas preguntas, jóvenes? A leerla. Sí, señora. No importa el cuidado que tomó para planificar. Mis reportes de proyectos normalmente muestran que el proyecto está por encima del presupuesto y retrasado en el cronograma. Mi equipo trabaja duro. ¿Cómo puedo parar esta tendencia tan desmoralizante? A, muestro todos los proyectos como si estuvieran en presupuesto y en el tiempo sin excepción. B, inicia una campaña educacional para la gerente y el equipo. C, añade a cada actividad con dinero y tiempo extra. D, pregunta a los clientes dónde puedes cortar calidad para que las proyecciones sean más reales. Y E, busca un nuevo trabajo. Trabajo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Jóvenes. Estoy leyendo de nuevo, un segundito. Sí. En mis reportes de proyectos, siempre en los proyectos están por encima de presupuestos y retrasados en cronograma. Estamos agotando más y estamos durando mucho tiempo. Y el equipo Creo trabaja que, durísimo. Sin creo que embargo, sería se sienten como desmoralizados. ¿Cuál es? La la E. B. La La B, B, no la sería la B. B. La E. B. Oh, ok. Dice ella que la B. ¿Quién? La D. B, ¿Quién B, más? Ah, la B. B. la B. Inicia una campaña educacional para tu gerente y el equipo. Inicia una campaña educacional para tu gerente y el equipo. Ok. ¿Quién otra persona tiene otra? ¿Quién elige la E? Váyase de ahí, que usted está gastando mucho dinero y dura mucho tiempo para trabajar, aunque trabajen durísimo. ¿Quién la E? ¿Quién? Nadie. A la una la E, nadie. La A, nadie. La B de buena elección. A la B de buena. Y la C añade a cada actividad con dinero y tiempo extra. Wow. Eso está. No, no. Pregunta a tu cliente dónde puede cortar la calidad. Concho. Ahorita decimos que la calidad no se pone en juego. Buscar más dinero y más tiempo. Está fuerte eso. Y el tema de que, como si tuvieran en presupuesto el tiempo sin excepción.
O sea, vamos a jugar con la data. O sea que definitivamente el hecho de desarrollar una campaña educacional para tu gerente y el equipo es importante. ¿Por qué la B? ¿Cómo me puede sumar la B como solución ante esta situación desmoralizante? Porque es la respuesta que tiene más ética y realmente con conocimientos, si el equipo tiene conocimiento, puede mejorar creando los cronogramas y creando el presupuesto. Y de ¿En qué? todas las respuestas que están ahí, esa es la que si tú Está eres bien. un gerente, Te voy a preguntar una cosa. ¿En qué consistiría esa campaña educacional? es que ya como está la tecnología, no tendrían que invertir mucho en costos porque pueden tener capacitación en el internet, o sea, con los mismos recursos que ya tienen en la empresa pueden capacitar al personal. Ok, mira, te voy a agregar algo adicional. Si en el caso de que la información que tú necesitas agregar a nivel de la campaña es sobre un conocimiento técnico adicional que es necesario y por eso estamos gastando más y más retraso, un tema de gestión del tiempo, manejo de los presupuestos, un tema del mismo monitoreo y control o algo, excelente. Sin embargo, también es posible que pueda tener en el tema del conocimiento, la parte del conocimiento del proyecto como tal. En diferentes ocasiones, las personas creen que todos saben del proyecto y que todos conocen de la mano. Recuerden, en los proyectos ágiles, todo el mundo tiene que ser experto. De por sí los proyectos es lo correcto, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Sin embargo, por alguna razón que puede ocurrir, hay recursos que son lo que te indican que esos recursos son los que tienen que trabajar contigo y no necesariamente ese recurso conoce de eso. Y tenemos que agotar una curva de aprendizaje. De repente, esa curva de aprendizaje, sea técnica o sea del mismo proyecto como tal, de entender el proyecto, es posible que también se pueda incorporar. Y sea entonces una formación al interno sobre el proyecto con expertos para que la persona pueda interiorizar el proyecto. Todo eso hace que definitivamente digan, oh, y entren en conciencia. De repente digan, ah, es que por eso es que estamos retrasados. Ah, porque trabajan mejor así o allá o acá. O sea que totalmente cierto con ustedes. Vamos arriba. Esta segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿quién la lee? Mi organización usa el método de semáforo, indicadores verde, amarillo y rojo para monitorear la salud de nuestros proyectos, pero muchas veces parece engañoso. ¿Es este método el mejor? A. Este método es el mejor, así que tus cálculos matemáticos deben estar errados. B. Este método puede ser un buen indicador de la salud del proyecto, pero es fácil malinterpretar el significado de los colores. C. Este no es un buen método para usar, ya que el rango de número establecido para disparar los indicadores de stop, si es verde, amarillo o rojo, pueden variar ampliamente. D. Este método te indica cuando un proyecto debe ser paralizado y abandonado. Por tanto, es mandatorio como parte de las buenas prácticas. Su respuesta. Yo estoy entre la B y la C. Allá dicen entre B y C. ¿Alguien más dice algo? Yo digo la B, porque sí se puede Dice, malinterpretar. la B dice, este método puede ser un buen indicador de la salud del proyecto, pero es fácil malinterpretar el significado de los colores. Y la C, este no es un buen método para usar, ya que el rango de números establecidos para disparar los indicadores del stop, si es verde, amarillo o rojo, pueden variar ampliamente. El método es el mejor, así que los cálculos matemáticos pueden estar errados. Y este método indica cuando el proyecto debe ser paralizado, abandonado. Por tanto, es el método como parte de las buenas prácticas. Entonces, ¿cuál elige entonces? ¿La B o la C?
Yo las Es de por sí, descartando el primero, no va. El último, tampoco. Si bien es cierto, es un buen método, pero que ese método realmente me sirva para yo abandonar un proyecto. Wow, el semáforo es un indicador de que yo voy mal de repente y que tengo que hacer ajustes. Entonces, si eso es un indicador de colores, para yo realmente tomar acción oportuna, de no esperar tener datos crudos, sino que ya una luz me dice, o una información de color me dice, mira, ojo con eso, te está saliendo del presupuesto o te está saliendo del tiempo. Entonces, automáticamente, tú tienes que tomar una decisión. Puede ser un buen indicador de la seguridad del proyecto, pero es fácil malinterpretar el significado de los colores. Entonces, ¿qué ocurre? Esto no es un buen método para usar, ya que el rango número es un buen método para usar. No, que no es un buen método, principalmente en los proyectos ágiles. Es un buen método. Ahora, ojo con el tema de los intervalos de valoración de los colores. Entonces, la B es la respuesta correcta. Porque de repente un buen método, sí, es un método visual para yo identificar sobre el proyecto, sí, es bueno. Que yo debo, porque este es rojo, ya yo tengo que eliminar el proyecto y salirme, no. Pero sí tengo que prestar atención. Entonces, automáticamente yo tengo que hacer las evaluaciones del lugar para ver entonces qué puede pasar. Y ahí me voy más allá, no solamente en el color como tal, sino en el dato. Bien, aquí hay otras preguntas eh, que están acá. ¿Alguna más? Diga usted. ¿Quién me ayude ahí con esa pregunta? ¿Quién nos ayuda? Ha pasado a mi responsabilidad preparar y presentar reportes de estatus a la alta gerencia. ¿Cómo debo hacerlo? A. Calendarizar un almuerzo mensual con el ejecutivo y tu equipo y presenta el estatus mensual en persona. B. C. Copia al ejecutivo en todas las correspondencias del proyecto para mantenerlo actualizado. C. Periódicamente envía un reporte estandarizado incluyendo solo la información que la alta gerencia necesita saber. D. Compra teléfonos inteligentes para todos los interesados y manda mensaje de texto 2 veces al día con las actualizaciones correspondientes. A Creo ver, que la respuesta para mí es la C. muy bien. Incluso me voy objetivamente. La Eso es C. la C, eso es correcto. ¿Por qué la C? ¿Por qué la C? ¿Por qué? ¿Por qué la C? Porque solamente se le está pidiendo preparar y presentar reportes eh, y que no es, o sea, que esa es una de las maneras más formal de hacerlo. Sí, realmente recuerden que cuando ahorita estamos hablando de la reportería debe ser sistemática, se envía para tomar decisiones. Fíjense que esa respuesta va hacia esa buena práctica de estandarizar un reporte, de enviar a alta gerencia para lo que necesita saber. No es un tema de comprar teléfono, un tema de hacer un copia al ejecutivo, ni mucho menos sacarlo a comer, no es eso. De repente, estandarizar, dejar información, dejarlo todo claro y previsto es lo correcto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, para controlar el alcance, fíjense que ahorita hablábamos de validarlo, ahora es controlarlo. Es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto, del producto, y se gestionan los cambios de la línea base del proyecto. Fíjense que ahorita nosotros validamos lo que el cliente quería para yo garantizar. En este, yo controlo para yo identificar si existe o algo que me pueda generar un cambio. En el anterior, ¿eso es lo que tú querías? Sí, vamos a hacerlo, vamos a validarlo. Pero en este,
yo analizo y documento los cambios. Yo controlo ese tema del alcance. Yo garantizo que todos los cambios de acciones correctivas y preventivas sean manejadas según el proceso de control de cambios. Yo tengo que garantizar que el conocimiento de los interesados será adecuado para que se pueda hacer muy bien el control integrado de cambios. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que yo pueda llevar un control integrado de cambios adecuadamente es de cara a yo ver el alcance de realmente lo que yo necesito y qué puede implicar esos diferentes cambios. Entonces yo tengo uno de validación del alcance y otro de control del alcance. Que lo que se dijo que se va a hacer se cumpla. ¿Según qué? Los cambios. Y si se tiene que hacer la modificación del lugar y que se dieron tal cual, ahí es que tú lo revisas. Con ese control del alcance. Entonces, fíjense que tú tienes ahí en ese control los análisis de variación. Yo tengo un análisis de posibles variaciones que pueda existir el proyecto para yo realmente garantizar que sí realmente vamos tal cual lo que realmente el cliente quería. Entonces yo estableceré las acciones correctivas, situación en el lugar, para yo garantizar cómo fue afectado el proyecto, pero que eso realmente siempre mantuvo la garantía de la satisfacción del cliente. Entonces, los cambios como tal, tú sabes que hay diferentes razones por las cuales pueden llegar cambios, o por un riesgo, por un tema de tiempo, un tema de recursos, etcétera, etcétera. Ahora, yo tengo que tener un tema de reporte. Acuérdense el tema de reporte. En ese reporte, de no solamente el reporte de estatus del proyecto, sino también puede ser un reporte de incidencias, un reporte de situación actual. A eso yo le llamo levantar la bandera, donde todo lo que tenga en el proyecto, saben que hay un medio de cómo comunicar las situaciones que pueden pasar en el proyecto. Y de repente, basado en ese reporte de incidencia, basado en ese informe, en esa información que tú haces, entonces ahí tú determinas los diferentes niveles de prioridad o la situación que realmente puede estar comprometida de cara a esos diferentes cambios. Entonces, por eso hay diferentes tipos de cambios. Hay cambios que realmente son cosméticos, hay cambios que son de muy alto nivel, o hay cambios que realmente tienen un nivel medio. De cara a estos cambios que están aquí, ¿cómo usted puede clasificarlos de entre un cambio medio, alto o bajo? A ver, ¿quién nos dice? Dice aquí, A, el servidor funciona a un rendimiento de un 30% menor de lo esperado. ¿Qué es eso? Alto, medio, bajo. Alto. Alto. Dice usted que es alto, porque funciona al 30%. Vamos a ver. La B. Y alguno de ustedes no dice más nada. Nada más nos quedamos ahí con el alto. Puede ser medio porque todavía funciona. Ah, puede ser medio, ¿por qué? Aún funciona. Aún funciona. Ok. Vámonos con el B. La factura salió con el nombre del cliente en la parte izquierda del lugar de la derecha. Eso es un riesgo. Bajo. Alto, medio, bajo. Bajo. ¿Por qué bajo? Bajo. Porque eso no causa ningún problema. Correctamente. Un tema estético. Como ven. C. El local terminado tiene una pared de color azul cielo y debería ser más oscuro. Alto, medio, Ba- bajo. 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 Una zona lluviosa. La construcción de la casa construyó para el techo tiene problemas graves de filtración. Alto, medio, bajo. Es una zona lluviosa. Eso es alto. 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 Es un alto riesgo con un tema de cambio fuerte, alto. ¿Verdad? Porque una zona lluviosa, el techo tiene grave filtración. Acuérdense que todo va centrado en la satisfacción del cliente. Hay una característica fundamental del sistema que no cumple con las leyes del país. Alto, medio, bajo. Alto. Hay un no cumplimiento. Alto.
Y F, el proyecto de transporte por tren tiene un 20% menos de los vagones planificados. Alto, medio, bajo. Medio. Medio. Miren qué interesante ustedes lo hicieron. ¿Qué ocurre? Justamente uno de ustedes mencionó que no, pero no es que no funciona del todo. Él funciona. Es verdad que funciona con ciertas debilidades, pero funciona. Entonces, afecta, sí. La satisfacción, sí. Alto, media, no, medio. No funciona nada, pero la parte lluviosa, con las filtraciones graves y el tema de no cumplimiento de la ley, es sumamente grave. Y el Yo lo hecho de... digo, fui yo Ajá. la que dije que era alto y es porque hemos tenido problemas con servidores y se vuelve una locura. Entonces, Digo, cuando para ti este eso es rendimiento, intolerable. cuando este rendimiento baja, posiblemente se vayan algunos de los sistemas, entonces ahí hay un nivel alto. O sea, para ti Y eso es inaceptable. desde mi conocimiento, No, no, o sea, desde lo que yo hago. como yo no soy de esa área, yo realmente te lo apruebo. Porque, ejemplo, fíjate que hay condiciones, hay situaciones que, que ustedes tienen que yo no conozco y que tú dices, no, pero espérate, un 30% es demasiado. Porque realmente eso me genera una situación mucho peor en el tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Bien, entonces, miren. Eh, qué hora tenemos? Ya, dejémoslo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí, lo dejamos hasta aquí, lo dejamos hasta aquí. Ya lo que faltaba era alguna cosita y me gusta más con el tema de, ya luego tú tienes el alcance y con eso quiero cerrar. Ya luego que tú tienes el alcance, incluso me voy para acá, ¿dónde está? Aquí. Me voy para acá donde está, que inclusive por aquí lo comparto aquí. Con eso termino. Permiso, mis hijos, espérense. No se emocionen, mis hijos, espérense un momento. Miren, ya luego que tú tienes el alcance, recuérdense que el alcance es ese parámetro, ¿verdad? Ese punto que me dice que ese conjunto de requerimientos que tiene que cumplir con la calidad para yo realmente satisfacer la necesidad. Y ahí mismo se suman todas las acciones y actividades que yo necesito construir de cara a un tiempo y un costo para cumplir ese alcance. Ya ahí yo tengo una base inicial, alcance. Luego, a ese alcance, ok, ¿qué yo necesito hacer para satisfacer esta necesidad? ¿Qué es todo lo que necesito? Ahora, ¿qué tiempo necesito para hacer eso? ¿Y qué recurso económico necesito para hacer eso? Entonces ahí usted tiene la gran línea base. De cara a esa línea base, luego en la misma tarea suba calidad. Este alcance con esta calidad, y por eso yo siempre lo veo así, antes de yo terminar, por eso lo digo. Porque si tengo este alcance, nunca ve el alcance solo. El alcance siempre véalo junto con calidad. Porque según la calidad que se establezca, así dependerá el costo y así dependerá el tiempo. O sea, nunca vea el alcance solo por su lado y la calidad por su lado. No. Vea el alcance, súmele la calidad y ahí usted va a tener un buen estimado de tiempo y costo. Entonces, a nivel de control, si yo valido, fíjense que desde la validación y el control, siempre se habla de calidad. Y esa validación, ese control depende también de qué tanto implica eso en el tiempo y qué tanto implica eso en el costo. Y yo tengo esa línea base. Fíjense, tengo calidad, tengo alcance, tengo calidad, tiempo y costos. Entonces, luego que sigue, recursos. Porque todo alcance basado en esta calidad, necesito este tipo de recursos que son los que determinan el costo y el tiempo. El uso de esa rutina
el uso de esa cadena crítica y ruta crítica. ¿Se dan cuenta? Recursos. Y luego que tengo los recursos, adquisiciones. ¿Qué yo tengo que hacer para adquirir eso? Pero de por sí, para el scope desde un principio, yo estoy viendo ya los stakeholders. Y fíjense cómo iba adquiriendo sentido con los stakeholders el tema de la comunicación. Porque usted tiene que comunicar justamente a los interesados, directos e indirectos, a favor o en contra. Y si yo tengo recursos, tengo adquisiciones, entonces luego tú tienes que ver el todo de cara a los riesgos. Porque los riesgos están en todas las partes, en todas las otras áreas de conocimiento. Los riesgos. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque automáticamente usted ve la integración desde esa perspectiva, usted está viendo el todo. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas o inquietudes, jóvenes. Preguntas, dudas o inquietudes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguna situación en particular? ¿Algún detalle que necesitamos saber? ¿Qué aprendió que no sabía que ahora sé? ¿Qué aprendió que no sabía que ahora sé? Son las 10:01. Le estoy robando tiempo ya, yo tengo que ir cerrando. ¿Qué aprendí que no sabía que ahora sé? ¿Qué aprendí que sabía que ahora sé? Espero que hayan aprendido cosas nuevas. Piensen un poco, reflexionen en todo esto para hacer un ejercicio inmediatamente entremos en la próxima clase, un ejercicio de retroalimentación de la información que tienen ustedes a mano. Vean la información, voy a compartir los diagramas que ustedes vieron para que lo utilicen como herramienta de estudio. Y nada, para mí fue todo un placer el día de hoy compartir con ustedes este poco. Vamos a entrarle a las prácticas, ya usted entendiendo todo esto, y de la mano entonces ya terminar con las periferias de cara a los diferentes proyectos con respecto a monitoreo y control. ¿De acuerdo? Perfecto. De acuerdo. Feliz noche, jóvenes. Igual, Una cosa, no sé igual. si me puse presente en la lista. Oh, la lista, Y dame a un Fanny, segundo. profe. Porque En yo tengo, la lista están Fanny, Carla, Lady, Lisquianis, Melissa, Braulio, Zeneida, Romelia, Whitney, Luis y Porfirio. ¿Quién me falta? ¿Están todos ahí? creo que ya, en Ah, verdad. pues sí, pues están toditos. Bonito. ¿Alguien que no mencioné? Porque esa fue la lista que yo acabo de leer, que yo pasé. Nada, perfecto, gracias. Bueno, pues vamos arriba entonces. Cuídense, mis hijos. Bye, Feliz gracias. resto de la Ok, noche. gracias, profe. Bye.